Bueno, la clase pasada fue más bien como una especie de presentación, repasamos un poquito qué temas vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, así que en esta vamos a introducirnos ya en el tema de la materia. Hoy vamos a hablar de los sistemas de registro fotográficos, fotoquímico y electrónico, que son básicamente los dos sistemas con los que contamos para producir imágenes fotográficas, ¿no? Vamos a hacer un poco una comparativa entre los dos sistemas y repasar un poquito cuáles son las características de las cámaras, sobre todo características exteriores, formatos, etcétera. Bueno, vamos a hacer una brevísima reseña histórica que tiene que ver con el origen de la técnica de la fotografía. Esto que ustedes ven acá son unos dibujos y fotos de cámaras bastante rústicas o un poquito más elaboradas, pero en cualquier caso de cámaras que no son cámaras fotográficas porque no registran la imagen, pero que comparten con las cámaras fotográficas una parte del funcionamiento, que es el siguiente. La cámara oscura, que es este principio sobre el que se basa el funcionamiento de las cámaras fotográficas, se basa sobre la trayectoria rectilínea que describe la luz en su viaje por cualquier espacio. O sea, la luz que ilumina y que nos permite ver las cosas que nos rodean ahora y que les permite ver a ustedes las imágenes estas, viaja siempre en forma de línea recta. Entonces, ya sea que esa luz salga del monitor y viaje a sus ojos, o que la luz entre por la ventana, o que la luz se refleje de una de las paredes que los rodean y ustedes entonces, por lo tanto, puedan ver esa pared, o sea, esa luz llegue a sus ojos, todos esos viajes de la luz son en forma de línea recta. Entonces, cuando la luz ilumina algo, por ejemplo, tiene una ventana abierta y entra la luz del sol o del cielo, esa luz entra en forma de múltiples líneas rectas desordenadas. Entonces, esa luz entra a la habitación, se refleja sobre las superficies y es ese reflejo de la luz sobre la superficie lo que podemos ver con nuestros ojos. Ahora, ¿qué pasa si... No, de a uno solo, de a en uno vez de solo porque entrar... te va a hacer. Chiques, ¿alguien quedó algún micrófono abierto por ahí? Cierren, porfa, así no se cuelan en la clase. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa si la luz, en vez de entrar por una ventana a la habitación esta que tenemos en el primer gráfico, entra solo por un pequeño agujerito? Como la luz viaja en forma de línea recta, la luz que sale de la parte de arriba de la torre y llega a atravesar ese orificio, o sea, hay un montón de luz que sale, que se refleja de la torre y se estrella, digamos, contra la pared. Pero hay un rayo de luz que llega a atravesar el orificio y sigue viajando en línea recta y llega al fondo de la cámara, con lo cual hace una manchita de luz que corresponde a la punta de la torre. Si la punta de la torre es roja, acá habrá una manchita de luz roja. Y lo mismo con cada una de las partes de la escena exterior. Entonces, en el interior de esta caja se produce una imagen de lo que hay en el exterior, invertida, bastante tenue, bastante desenfocada, pero una imagen al fin. Si en vez de este orificio ponemos una lente, vamos a tener una imagen bastante más nítida y más luminosa. Entonces este es el principio de la cámara oscura, que es algo que se conocía mucho antes de que se hicieran fotografías, incluso varios siglos antes. Se usaba como entretenimiento, se usaba como ayuda para dibujantes, pintores, etc. Y digamos que estuvo ahí como una cosa latente hasta que la evolución de la química y los descubrimientos en ese área hicieron que fuera posible registrar esa imagen y hacerla permanente. Y ahí es cuando nace la fotografía propiamente dicha. Cuando sin intervención directa de la mano humana se registra una imagen, ¿sí? Vamos a ver entonces otros esquemas de la cámara estenopeica, que es esta cámara donde la luz entra a través del orificio y es a partir de ese orificio que se forma la imagen, y otro esquema de una cámara con un lente simple. En el caso de la lente simple, el gráfico explica por qué tenemos una imagen más nítida y más luminosa con la lente simple, porque toda la luz que sale del limón, por ejemplo,
y llega a la lente, se vuelve a concentrar para formar la imagen del limón. Entonces, simplificando un poco las cosas, en el caso de arriba de la cámara estenopeica hay un solo rayo que sale del limón y llega al fondo de la cámara, con lo cual tenemos una imagen oscura. En el caso de abajo, con el lente, tenemos 6 rayos de luz que salen del limón y forman la imagen. Obviamente los rayos de luz no se cuentan de esta manera. Hay como formas de medición bastante más científicas, pero el ejemplo funciona, ¿sí? Las lentes permiten que las imágenes sean más nítidas y de mayor luminosidad que las cámaras estenopeicas. De todas formas, eh, hay, hay cantidad de fotos hechas con cámaras estenopeicas que dan resultados donde hay cierta intervención del azar, donde la imagen, digamos, se producen imágenes distintas de las que se producen también con los lentes, y muchas veces se juega con eso con fines artísticos y de experimentación técnica. Esto es bastante parecido a lo que pasa en el interior del ojo humano, ¿sí? El ojo humano tiene un lente que proyecta la imagen de lo que tenemos en el exterior y forma esa imagen sobre la retina, que transforma esa imagen en impulsos nerviosos y eso nos permite ver. Esos impulsos nerviosos van a nuestro cerebro, entonces eso nos permite ver. Bueno, entonces, ¿dónde se acopla este asunto del registro de la imagen? Vamos a arrancar por el sistema fotoquímico. Este esquema que tienen acá corresponde a las cámaras de rollo de tipo 35 milímetros que trabajan con película fotosensible. La película fotosensible se coloca en el interior de la cámara y es película que estuvo a oscuras completamente desde el momento en que se produjo hasta el momento en que en la cámara se produce el disparo. Ese disparo es que la luz entra a través del lente y se proyecta sobre la película durante una fracción de segundo. Vamos a revisar este esquema que hay acá. En el esquema, la luz entra a través del lente de la cámara, atraviesa un diafragma que controla cuánta luz entra y hace que la imagen sea más clara o más oscura. Y tiene dos opciones. Si el espejo está abajo, se refleja en el espejo y sigue toda esta línea para que quien está tomando la foto pueda hacer foco, encuadrar, ver la toma antes de fotografiar, en grosso modo, ¿no? Cuando disparamos, cuando tomamos la foto, el espejo se levanta, se abre el obturador, que es una laminita que cubre la película, y la luz, la proyección de la imagen, que es una proyección luminosa, llega a la película durante una fracción de segundo. En el caso de una cámara una cámara electrónica con sensor, lo que sucede es que en vez de haber una película, hay un sensor. El resto de la cámara, si bien puede ser bastante parecido en términos de... perdón, si bien puede tener algunas cosas distintas en términos de ubicación de botoncitos, etcétera, en términos como conceptuales, sigue siendo una cámara oscura con un lente, con un obturador, con un diafragma, donde la imagen se proyecta sobre algún elemento fotosensible. Denme un minuto, por favor, que vicisitudes de estas cosas necesito cargar el celular desde el que les estoy hablando. Bueno, espero que aguante la carga, porque a veces este celu hace que a pesar de que uno lo ponga a cargar, se muere en un ratito. ¿Me escuchan bien? Vale. Preguntan por ahí acerca de este material. Hay apuntes con este material. La mayor parte de este material, como ustedes ven, son fotos y digamos, cosas que no me están ayudando en la explicación para que esto no sea solamente
un monólogo y hay algo de información gráfica, sí tienen apuntes con los gráficos y con este texto, ¿sí? Para que funcione la cámara oscura, la luz tiene que estar enfrente. A ver, todos los objetos y personas que tenemos alrededor reflejan la luz, ¿sí? Ahí tenemos fuentes de luz, que pueden ser lámparas, que pueden ser el sol, que puede ser el cielo que refleja la luz del sol. De alguna manera funciona como una fuente de luz. Y tenemos un montón de cosas, objetos y personas que están a nuestro alrededor que están reflejando esa luz. Y esa luz que se refleja en los objetos y personas es lo que ingresa a nuestros ojos y lo que nos permite ver esas cosas. Entonces, para que la cámara oscura funcione, tiene que haber una realidad exterior de esa cámara que esté iluminada. Es la luz que se refleja de esos objetos la que va a entrar a la cámara y la que va a formar una imagen bastante tenue en el interior de esa cámara oscura, ¿sí? Si ustedes se toman el trabajo, por ejemplo, de abrir una cámara de fotoquímico, como esta de rollo que teníamos en la imagen anterior, de abrir la tapa posterior y poner una pequeña lámina de papel de calcar y, digamos, a ver, meter la cámara dentro de un pullover, meter la cabeza de ustedes adentro del pullover y que solamente quede el lente hacia afuera, y abrir el obturador, o sea, poner la cámara en bulbo y disparar, lo que van a ver es que la imagen que el lente proyecta se proyecta sobre el papel de calcar o el papel translúcido que ustedes pusieron ahí, donde iría la película, ¿sí? O si toman una lupa y juegan un poco con la distancia, van a ver que pueden, acercando o alejando la lupa a un papel, formar una imagen de las cosas que haya frente a la lupa, ¿sí? Esa imagen se les va a mezclar con la luz ambiente, entonces va a ser bastante difícil distinguirla, pero van a ver esto, que las lentes permiten formar imágenes con la luz que los objetos están reflejando alrededor. Les decía entonces, fundamentalmente la distinción que hay entre una cámara electrónica y una cámara de fotoquímico es cuál es el elemento fotosensible que hay dentro de la cámara. Ambas cámaras trabajan con el principio de la cámara oscura, con un LED en el frente. Hay un material fotosensible que es expuesto a la luz y que a partir de esa exposición a la luz genera alguna reacción física o química o físico-química que de alguna forma se tiene que registrar. Enseguida vamos a ver cómo funcionan cada uno de los dos sistemas, pero básicamente esto es algo que conceptualmente está compartido. Y si bien ustedes verán que las cámaras electrónicas tienen más botoncitos y pantalla y qué sé yo, lo que está pasando con la cámara en sí es bastante parecido. Ahora bien, ¿cómo es que se registra la imagen en el fotoquímico? Acá tenemos una cantidad de fotos para ilustrar esto. Primero, lo que tiene a la izquierda es un rollito de película para una cámara como la que vieron anteriormente, para una cámara de fotos de 35 milímetros. Y lo que viene a la derecha son las latas en las que viene la película para cine. La película para el cine no viene adentro de un carrete estanco a la luz, sino que viene adentro de una lata. Adentro de la lata hay una bolsa y adentro de la bolsa está la película enrollada, como la ven a la izquierda, sobre un núcleo de plástico. Esa película que ustedes ven a la izquierda es ya un negativo, positivo, lo que fuera, pero en términos generales el rollo tiene más o menos el mismo aspecto, salvo que no tiene las imágenes impresas. Bueno, la película fotográfica consta básicamente de dos partes. Una parte que es un soporte, que es este plástico, acetato de celulosa usualmente, flexible, transparente y bastante resistente, sobre el cual hay una capa bastante más fina, que es una emulsión de haluros de plata y gelatina. La gelatina está ahí para mantener los haluros de plata en su lugar. Los haluros de plata son sales de plata, granos extremadamente finos de cloruro de plata, bromuro de plata, yoduro de plata que son sensibles a la luz.
Estas sustancias químicas se producen en una fábrica completamente oscuras, se esparcen sobre la superficie de la película con la gelatina en condiciones súper controladas. Y esa película se enrolla, se despacha y hasta el momento en que uno dispara o uno hace una toma de cine, esa película no ve la luz. ¿Sí? Cuando la luz impacta sobre los saludos de plata, genera imperceptibles, como muy sutiles, cambios químicos en cada uno de esos granos de aludo de plata sobre los cuales la luz impacta. Cuando hay una mayor cantidad de luz, hay mayor cantidad de granos en una zona que son afectados y que generan lo que se llama traza, que es este sutil cambio químico que se produce en alguna pequeña impureza que hay en el cristal. La suma de estas trazas lo que genera es una imagen latente. Es una imagen que se llama latente básicamente por dos razones. Primero, que esos cambios químicos son extremadamente sutiles. La segunda es que para ver una imagen, esa imagen necesitamos luz. Entonces, si la luz impacta sobre la película, la vela, arruina la imagen, no nos sirve. Entonces, para pasar de la instancia de imagen latente a una imagen real, estable, visible, etc., necesitamos algo intermedio que es el revelado. El revelado consta en plata metálica negra. O sea, remueve la parte de haluro. O sea, remueve el cloro, el bromo, el yodo de ese grano y lo transforma en un granito de plata metálica. La plata, cuando la vemos en la vida cotidiana como una superficie, no sé, digamos un anillo o algo así, ustedes la ven brillante. Ahora, cuando está finamente dividida en forma de polvo, se ve oscura. Entonces, donde en la toma había una zona de luz, fotografiamos, por ejemplo, una remera blanca, los haluros de plata reciben esa luz, producen un gran cambio químico y cuando eso lo revelamos, se transforman en una gran medida en granitos negros. Donde no había luz, pongámosle que esta remera tenga una franja negra, esa parte oscura no va a reflejar tanta luz, entonces los haluros de plata que hay en esa zona de la imagen no se van a ver tan afectados, entonces no se van a transformar en plata metálica negra. En el baño siguiente que hay en el revelado, que es el fijador, esos haluros de plata que no reaccionaron van a ser removidos, medio paradójicamente. O sea, el fijador lo que hace es fijar la imagen, pero removiendo la parte que no reaccionó con la luz, ni con el revelador. Entonces lo que tenemos es que donde había luz en la toma original, tenemos granos metálicos negros. Y donde no había luz, la película queda transparente, con lo cual tenemos un negativo. O sea, tenemos esa imagen que ustedes ven abajo a la derecha, que tiene los tonos invertidos con respecto a la realidad. Lo que era oscuro se ve claro, lo que era claro se ve oscuro. Ahora que sacamos una foto, queremos algo más o menos parecido a la realidad. Entonces lo que se hace es, hablando un poco mal y pronto, sacarle una foto al negativo. -1 por -1 nos da 1. Entonces, el negativo del negativo nos va a dar el positivo. El negativo es una imagen donde los tonos y los colores están invertidos con respecto al original. Si hacemos un negativo de ese negativo, vamos a volver a invertir los tonos y los colores y a tener un positivo. O sea, una imagen donde los colores y los tonos son parecidos a los de la realidad. Esto se hace de múltiples maneras, o sea, dependiendo técnicamente de cuál sea el destino de esa imagen, se hace sobre papel fotosensible para hacer una foto, se hace sobre otra película para hacer una proyección, etc. Pero básicamente lo que estamos haciendo es hacer pasar luz a través del negativo, que esa luz impacte sobre un nuevo material fotosensible y después hacer pasar ese material fotosensible por el proceso de revelado nuevamente.
Eh, Ahora bien, este proceso, piensen ustedes que es bastante laborioso. Y acá quiero hacerles como hincapié sobre la diferencia que hay entre todo este proceso y lo que sucede en la práctica cotidiana de todos nosotros cuando sacamos una foto con el celu y tenemos un resultado inmediato de lo que hicimos. Si la foto salió oscura, la hacemos más clara, si la toma no gustó, hacemos otra, lo que fuere. Tenemos un acceso inmediato al resultado final de esa imagen. En el proceso fotoquímico, para eso pueden pasar varios días, desde que uno hace la toma, incluso si saca fotos con una de estas cámaras de, de película que tienen el rollito, pueden pasar algunos días, a veces algunos meses, hasta que se termina el rollo, uno lo manda a revelar, y después el laboratorio hace el copiado y uno lo pasa a buscar. Eh, es extremadamente distinto a lo que sucede en términos prácticos entre un sistema y otro. Bueno, cada uno de los sistemas, tanto el fotoquímico como el electrónico, tienen distintos formatos que tienen que ver con el uso y con cuestiones económicas, expresivas, prácticas, etcétera, que nos permiten o que nos impulsan a usar un tipo de cámara y un tipo de soporte u otro. Entonces, con las cámaras de foto fija, vamos a arrancar con estas, que son cámaras que se popularizaron un montón, que son las cámaras de película de 35 milímetros. El día que a alguien se le ocurrió poner película de cine en una cámara de foto. Esas perforaciones estaban diseñadas para que la película sea arrastrada dentro de los mecanismos de la cámara de cine. Y como esa película se producía en gran cantidad y era como muy versátil, se utilizó entonces para hacer cámaras de fotos. Este es el formato más chico de los que se usaron profesionalmente y en forma amateur también. Hay otros formatos más chicos, películas más angostas, pero como la imagen se forma a partir de los granitos de aluros de plata y de plata que la componen, cuanto más chico es el material, más grandes se ven esos granitos. Fíjense que en este cuadro, si ustedes ven abajo en el centro, hay una ampliación de una parte de una foto donde hay un ojo y esa imagen se ve con grano. Bueno, ese grano es el que forma la imagen. Entonces, si la imagen, si el negativo es muy pequeño, cuando nosotros ampliamos un poco la imagen para hacer una copia, para ver la foto, ese grano se empieza a ver más grande. Si el negativo sobre el cual fotografiamos es más grande, ese grano se ve más pequeño. Entonces hay una relación inversa muy clara entre la calidad de la imagen y el tamaño del negativo. Como les decía, los negativos más pequeños que se usaron habitualmente, salvo cámaras como de bolsillo, muy, o para fines muy específicos, son las cámaras de 35 milímetros y dentro de las cámaras de 35 milímetros, este tipo de cámaras que son las cámaras reflex, que tienen este sistema de espejos que vimos hace un ratito, que permite mirar por un visor óptico y ver lo que estamos por fotografiar directamente a través del lente. Entonces, uno puede enfocar, encuadrar y asegurarse de que lo que va a fotografiar es exactamente lo que se ve dentro de ese encuadre. En los sensores digitales, eh, la, la, la morfología de la imagen es distinta. O sea, hay cuestiones filosóficas como bastante interesantes de ver entre un sistema y otro. Por ejemplo, los negativos de cámara son objetos que estuvieron dentro de una cámara en el momento de la toma. Entonces, si ustedes, por alguna razón, no sé, van a un archivo o toman negativos viejos de su familia y tienen en su mano un pedazo del negativo de las fotos de sus padres en unas vacaciones en 1970, ese negativo estaba dentro de la cámara cuando sacaron la foto, físicamente ese objeto.
Eh, y los granitos de plata que forman esa imagen recibieron la luz en el momento de la toma y están sobre la película formando la imagen, ¿sí? En el caso de la imagen digital, todo es como mucho más volátil, digamos. La imagen está formada por píxeles, después vamos a ver bien como características técnicas de las imágenes digitales. Y si bien hay una cosa parecida al grano, que es el ruido, la, eh, el grado de ampliación al cual uno puede someter a una imagen no tiene que ver no tiene que ver directamente con el tamaño del sensor. O sea, hay cámaras que tienen sensores más o relativamente pequeños, que tienen buena calidad, y hay cámaras con sensores más grandes que quizás son un poquito más viejas y quizás tengan menor calidad incluso que cámaras con sensores más pequeños. O sea, esto del grano, el ruido o la calidad en los sistemas digitales es muy relativo a la tecnología que se use para producir el sensor. Bien, entonces volviendo a lo que es foto fija, fotoquímica, tenemos las cámaras de 35 milímetros y después yendo a formatos más grandes, tenemos lo que se llama formato medio, que son cámaras que trabajan con un negativo de casi 6 centímetros de ancho, como este que ustedes ven por acá, que viene enrollado con un papel y que su carga en la cámara es un poco más delicada, y que hay varios formatos, algunos que son tipo reflex, como la 645 que tiene a la izquierda, y otros que son con dos lentes, donde quien hace la toma ve por un lente y la cámara ve por el lente de abajo, digamos. Me preguntan por ahí cuál es el máximo de ampliación del 35 milímetros. En realidad no hay un máximo, hay una cuestión práctica que es que en la medida que vos vas ampliando la foto, el grano se va viendo más grande. También es cierto que las imágenes grandes uno suele verlas desde más lejos. Entonces, eh, cuanto más uno amplía la imagen, más se ve el grano si uno se acerca a esa foto, pero ahí empezás a perder un poco también la visión de conjunto de la foto. Como quiera que sea, es notoria la diferencia de calidad entre los formatos más chicos de 35, sobre todo con películas de mucho grano, y los formatos más grandes como el 6x9 o los formatos grandes que vamos a ver enseguida. Concretamente la pregunta no es que hay un máximo técnico, hay un máximo estético en la medida en que formato, el grano te empieza a molestar estéticamente. Bien, formato medio entonces son este tipo de cámaras, son cámaras un poco más pesadas y con un negativo que lógicamente es más caro. O sea, la película se vende por superficie, la película está cubierta de granos de aluros de plata. En esa ecuación hay un par de cosas que son importantes. La plata es un mineral relativamente caro y aparte lleva un proceso industrial de cierta precisión, etc. Entonces, una película que tiene 35 milímetros de ancho y por lo tanto los cuadros son pequeñitos, permite hacer varias fotos con una unidad de superficie pequeña. Una película más ancha necesita, digamos, tiene mayor ancho y por lo tanto el cuadro también va a tener un largo mayor, con lo cual vamos a usar una superficie bastante más grande de película para hacer la misma foto, con lo cual las fotos salen más caras sobre formato medio, básicamente. Y finalmente tenemos las cámaras de gran formato, que son cámaras bastante más grandotas, más pesadas, más delicadas y con más controles también, pero que se usan claramente situaciones muy distintas de las que se usan las cámaras más portátiles de tipo reflex. O sea, nadie se va a llevar una de estas cámaras para hacer tomas de deporte, ¿sí? O para andar corriendo en el medio de una manifestación o lo que fuera. En este tipo de cámaras las fotos, ya digamos, el negativo no tiene la forma de un rollo, sino que cada una de las placas
digamos, cada una de las fotos se saca sobre una hoja de negativo, se llaman placas, y, y hay que sacar ese negativo de la cámara y poner el siguiente para hacer una toma, para hacer una nueva toma. Con lo cual la operativa de la cámara es bastante más lenta y delicada que la de una cámara que trabaja con un rollo de película. Y obviamente también el resultado en términos de definición, de nitidez y de tamaño de grano es muchísimo mejor con este tipo de cámaras que con una cámara de 35 milímetros. Para hacer una gigantografía que iba a vía pública, se usaban este tipo de cámaras. Nos queda un minuto, chiques, así. Bueno, podés continuar, Martín. Ya estamos Vale. todos. Bueno, entonces pasamos a lo que son cámaras de cine fotoquímicos. Y acá, lo mismo, si bien las cámaras como su aspecto externo se ven bastante distintas de lo que es una cámara de foto, conceptualmente lo que están haciendo es básicamente sacar 24 fotos por segundo. O sea, una cámara de cine tiene mecanismos bastante distintos de los de una cámara de fotos y tiene otro volumen y demás, pero a fin de cuentas no es más que una cámara de fotos que en vez de sacar de a una, saca de a 24 fotos por segundo. Para lograr eso, lo que tiene son carretes más grandes de película, que en general están montados sobre un chasis, que es una pieza intercambiable de la cámara, que va sobre la cámara o atrás o a un costado. Y esos rollos de película van suministrando la película entra a la cámara, pasa por la ventanilla de cámara y en algún momento se detiene, el obturador se abre, la imagen se proyecta sobre la película, el obturador se vuelve a cerrar y la grifa, que es un mecanismo como una patita, se mete en la perforación, arrastra la película el tamaño de un cuadro hacia abajo y se vuelve a repetir todo el asunto. Eso hace que, digamos, las cámaras de cine tengan un sonido particular, pero básicamente son como una especie de máquina de coser que en vez de trabajar con hilo, trabaja con película. Para que esto funcione y todo salga bien, la película se carga en un chasis, que les decía que es una pieza que forma parte de la cámara, pero es intercambiable. En general, los equipos de cámara constan de una cámara con varios lentes y varios chasis, porque la película de 35 milímetros duraba, los rollos estándar, que son de 122 metros, duraban un poco más de 4 minutos de toma. Y en 16 milímetros, como el cuadro es pequeño y el largo del rollo también estándar es de 122 metros, duraban 11 minutos y un poquito más. Con lo cual había una tarea bastante importante, que era la de asistentes de cámara, que tenían que ocuparse de cargar este chasis, enhebrarlo correctamente, pasárselo a quien hiciera cámara y después de las tomas descargar este material completamente a ciegas, rotularlo y hacer el seguimiento de ese material hasta que se lo encargaba la gente de producción para llevarlo al laboratorio a revelar. Como les había dicho hace un rato, esta película contiene la imagen visible. Entonces, cualquier pelo, polvillo, pedacito de arena que haya quedado trabado en algún mecanismo y vaya rayando toda la película, cualquier pequeña fuga de luz que entre porque la tapa quedó mal colocada o alguna cosa por el estilo, va a dañar o a inutilizar completamente la imagen que tomamos. Entonces, y para colmo de males, eso no se sabe hasta que se terminó la toma, se mandó a revelar, se hizo el revelado, se hizo el copiado y finalmente uno puede ver la toma proyectada. ¿Sí? Entonces hay esta cuestión de la inmediatez que les decía de lo digital, se hace como bien patente en este asunto de lo que es la carga y descarga del chasis y el trabajo meticuloso del equipo de cámara con el material
con el que está trabajando, ¿no? En cine también hay varios formatos que se diferencian por el ancho de la película, sobre todo, distintos tipos de perforaciones, etcétera, pero básicamente lo que los denomina es el ancho de la película. La película que por lejos es la que más se difundió y se estandarizó, como se hizo un estándar del cine mundial, y lo que todos los proyectores de cine comercial del mundo utilizaban era 35 milímetros. Eh, Hay películas, sobre todo de Hollywood y grandes estudios, que se filman películas más anchas, con cuadros más grandes, con lo cual hay más superficie y por lo tanto grano más pequeño y mayor definición. Eh, pero claramente lo que era como el estándar del cine comercial era el 35 milímetros. Y después estaba el 16 milímetros, que se usaba en producciones más pequeñas, documentales, algunos comerciales a veces. Del cine nacional, los que tenían un presupuesto, digamos, medio, ni siquiera les diría pequeño, los de presupuesto medio iban a 16 milímetros y después del rodaje hacían una ampliación a 35 milímetros. Y finalmente está el Super 8, que es una película muy angostita, de solo 8 milímetros, con cuadros muy chiquititos, que se usaba para registrar vacaciones, para el uso hogareño, para hacer prácticas en escuelas de cine, eh, lo que fuera. O con fines artísticos incluso a veces, aunque por el mero hecho de usar una película que en términos técnicos tenga una baja calidad para lograr ese resultado, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas fotos de esas cámaras, las de 35. Ya ven que son cámaras más o menos voluminosas por el tamaño de los carretes de película, de los mecanismos de la cámara en sí. Las de 16 eran un poco más portátiles. Acá hay una bastante moderna, que es la Arri, que está a la izquierda, y una un poco más viejita, que se usaba sobre todo como cámara de calle o de exteriores, eh, que era la Bolex, y que tenía también esta torreta de lentes intercambiables, de forma de no tener que llevar una valija adicional con lentes, sino de poder cambiar de lente rápidamente girando ese mecanismo y cambiando el lente. Y finalmente tenemos por acá las camaritas de Super 8, que son estas que les decía que se usaban en forma más hogareña. Llegado a este punto les menciono y les hago un poquito de hincapié sobre algo eh, que siempre como que está bueno llamar la atención, que es que hace unas cuantas décadas quienes estudiaban cine tenían que conseguir una cámara, tenían que conseguir películas, llevarla a revelar, etcétera, solamente para hacer una toma y verla en la pantalla. Hoy en día les diría que casi cualquier celular hace video con una calidad que habría que comparar, pero seguramente esté por arriba digamos, habría que comparar casos. Hay muchos celulares que hacen imágenes muy superiores a las del Super 8 en términos de calidad técnica, y están en los bolsillos de cualquier persona que ande por ahí. Entonces, hay herramientas que tenemos disponibles y que está bueno que aprovechen. O sea, así como quienes se dedican a la pintura hacen bocetos, así como quienes hacen música, practican y hacen escalas, aprovechen las herramientas que tienen en sus casas, en el bolsillo, una camarita simple de foto digital que también hace video, o incluso la cámara del celular, para hacer tomas. Para hacer tomas, probarlas, probar posiciones de cámara, probar movimientos de cámaras y personajes, para probar una escena, para hacer algo que, digamos, si ustedes quieren hacer cine, quieren dirigir, quieren hacer fotografía, quieren hacer montaje, quieren hacer producción, bueno, familiarícense no con la herramienta puntual que les permite, como con la herramienta técnica, que también es importante conocer puntualmente cada una de las cámaras con las que trabajan, si quieren hacer cámara, pero con el material como más conceptual, digamos, con el que trabajan, que son las tomas, cómo hacer tomas, cómo ubicar la cámara, qué pasa con la iluminación, ese tipo de cosas, se pueden practicar un montón con elementos que tenemos súper a mano, ¿sí? A mente que
en algún momento, cuando vuelva la vida real y no tan virtual, hay prácticas en materias de la UNA, hay cámaras en la UNA, hay faroles, hay set, etcétera, ¿no? Pero aprovechen también las cosas que están ya metidas en nuestra vida cotidiana de la digitalidad. Pasamos a las cámaras digitales. Las cámaras digitales, habíamos dicho, bueno, se distinguen de las cámaras analógicas fundamentalmente por lo que pasa detrás del lente y aún más allá, digamos, detrás de la cámara oscura. O sea, ¿qué es lo que recibe la imagen? Que es un sensor electrónico de tipo CCD o de tipo CMOS. ¿Y qué pasa con eso que el CCD hace? Básicamente los sensores reciben luz y generan un poquito de electricidad. Ese poquito de electricidad es más grande cuanto más grande es la cantidad de luz que incide sobre los píxeles que lo forman. Entonces lo que el sensor hace es primero generar electricidad a partir de la luz y luego contar esa electricidad, generar un número digital que corresponde a la cantidad de electricidad que se produjo en cada píxel. Después tiene que haber una cantidad de circuitos que ordenen y procesen esos números y finalmente en alguna parte esa imagen se registra, pero fundamentalmente lo que la cámara hace es producir una señal, que es una representación en código binario de esa imagen. Entonces tenemos acá un esquema de una cámara digital, tenemos el limonero ahí afuera, el lente proyecta la imagen del limonero sobre el sensor, y en el momento de la captura, de la toma, el sensor produce una respuesta fotoeléctrica, que es que se produce luz a partir de, perdón, se produce electricidad a partir de la luz, y eso se digitaliza. La cámara procesa y codifica esa imagen digital. Hay ajustes de cámara que permiten, digamos, transformar esos números en un código que después se pueda transformar en una imagen. Y esa imagen procesada y codificada tiene varios destinos. Podemos monitorearla, visualizarla en el momento, o sea, podemos estar viéndola en el viewfinder o en la pantalla de la cámara. Se puede transmitir por antena, por cable, por lo que fuera, a otra parte, dentro del mismo estudio o a cientos de kilómetros de distancia. O se puede registrar, almacenar sobre algún tipo de soporte físico, sea un cassette, una tarjeta de memoria, un disco óptico, un disco de estado sólido, lo que sea. De esto lo que me importa remarcarles es que las cámaras digitales lo que producen es una señal, que es algo efímero, ¿sí? Cuando ustedes están mirando a través de la cámara del celular, están viendo la imagen en la pantalla, y esa imagen puede no estar registrándose. Sin embargo, la cámara está funcionando. Cuando ustedes hacen una toma, una foto o graban un pedacito, un fragmento de video, lo que activan es una parte adicional, como que está en el mismo artefacto, pero es como algo adicional que se agrega a la cámara, que es algún soporte de registro, ¿sí? En el caso de lo digital existe esta posibilidad. En el caso de las cámaras analógicas, cuando se produce la exposición, si no hay película no hay imagen. Como que el soporte que almacena la imagen y la imagen son una sola cosa. En el caso de lo digital, el soporte que almacena la imagen es simplemente un disco, una tarjeta, lo que fuera, que no tiene forma de imagen. Está la información digital ahí adentro. Entonces, hay cámaras de televisión, sobre todo las que tienen acá abajo, que fíjense que son cámaras de estudio, tienen el lente metido dentro de una caja plástica que tiene los motorcitos del zoom, del diafragma y del enfoque, y están metidos dentro de esa caja plástica para insonorizarlos, para que el sonido de esos motores no salga del estudio. Y esas cámaras en general no tienen ningún soporte de grabación adosado.
O sea, el camarógrafo o la camarógrafa mira a través del monitor y hay un cable o una antena que conecta con el control central. Y ahí hay alguien que está ponchando las cámaras, ahí quizás alguna cuestión se graba lo que se poncha al aire o se graban todas las cámaras o lo que fuera. Pero no hay registro sobre la cámara, ¿sí? La cámara lo que está produciendo es una señal de video. En muchísimas cámaras, la cámara es de tipo camcorder, o sea, es una cámara grabadora que tiene adosado o que es parte de la cámara una grabadora de cassette, de tarjeta, de lo que fuera. En el caso de las cámaras digital, las cámaras de cine digital, la forma es a veces distinta, a veces un poco más parecida, pero básicamente cumplen la misma función y en este caso sí, las cámaras tienen, digamos, la grabadora puede estar adosada o va conectada directamente porque es fundamental en este tipo de cámaras que la imagen se registre. Un momentito, por favor. Bien, pero como les decía, ese soporte de grabación puede no ser parte de la cámara. Muchas veces la cámara tiene un cable y por ese cable sale la señal que se graba en algún soporte de registro anexo, ¿sí? Solo que en este caso ese registro del material es fundamental porque, digamos, las cámaras de televisión son, en su gran mayoría de las veces, para transmitir en vivo y las cámaras de cine se hacen para registrar un material que luego se edita, se hace el montaje, se hace la postproducción y se llega a un producto final que se proyecta, sea en el cine, sea por streaming, lo que fuera, ¿no? Pero digamos que acá hay un énfasis importante en el soporte de registro y en la calidad de ese soporte. Y bueno, les decía, no quiero dejar de lado las herramientas que tenemos a mano, como ser los celulares o como ser incluso las cámaras de foto que también hacen video, que son súper abundantes. O sea, a medida que empezó a aparecer la digitalización, la misma herramienta se puede usar para distintas cosas, como pasa con el celular, digamos, que puede funcionar de buscador de internet, de calculadora, de cámara o de despertador. Bueno, las cámaras en algún punto también pasaron de ser solamente una cámara de fotos o solamente una cámara de cine a ser una cámara que puede hacer fotos o cine o despertador, teléfono y calculadora y todas las cosas que un celular puede ser. Quiero decir, hay las cámaras de foto que también hacen tomas de video. Son cámaras que están pensadas por su diseño mecánico y por la forma de agarre y por los visores que tienen un montón de cosas para hacer fotos. Pero tienen la función de video y a veces hacen video de muy buena calidad, lo cual no significa que sean cómodas para hacer video o que vayan a tener la mejor toma o digamos que les resulten prácticas en el rodaje. Pero al menos en términos de calidad técnica de la imagen, muchas veces hacen una buena calidad de imagen. Y lo mismo con los celulares. Hay muchos celulares que en ciertas condiciones de iluminación, en condiciones de buena iluminación, digamos, a veces con lentes adicionales como estos que ven acá o lo que fuera, pueden tener una muy buena calidad de imagen. Después, que eso sirva para hacer un rodaje de un largometraje, a veces es más difícil porque uno le pide bastante más a la cámara que uno va a rodar un largometraje. Quizás necesita hacer tomas largas, quizás necesita poder visualizar la escena en varios monitores al mismo tiempo y eso con un celular no se puede hacer. Quizás necesita montar la cámara en un trípode, montones de cosas que hacen que un celular no resulte a veces la herramienta más cómoda o más versátil para hacer un largo o un corto, lo que fuera. Pero que a veces tiene la calidad técnica para hacerlo, puede que la tenga. Incluso a veces eso pasa con camaritas de tipo webcam o cámaras de seguridad o lo que fuera, que son como la reducción a la mínima expresión de lo que es una cámara digital. Básicamente una cámara oscura que tiene de un lado un lente
del otro lado un sensor y un cable que saca la señal que sale de ese sensor por USB, por cualquier otro tipo de conexión digital. Bien, bueno, a ver. La parte, a ver, vi acá que preguntaban si podíamos bajar un poquito la pantalla para ver la parte inferior. Me perdí un poco del chat porque lo liberé para poder ver yo la pantalla y ahora no sé si es que querían ver puntualmente alguna de las imágenes. Ah, bien, ok. ¿El formato de película tiene que ver con la relación de aspecto? Sí, sí y no. La relación de aspecto siempre, digamos, se puede cambiar después, pero hay en cada uno de estos formatos, en Super 8, en 16 y en 35, hay relaciones de aspecto, ¿sí? O sea, para quienes no saben todavía de qué estamos hablando, el rectángulo que forma la imagen puede tener ciertas proporciones de alto y de ancho, ¿sí? Por ejemplo, los televisores más viejos de televisión estándar eran de 4 de ancho por 3 de alto. Más grandes o más chicos, pero todos con esas proporciones. Los televisores de HD son de 16:9, 16 de ancho por 9 de alto, o sea, son más apaisados. En cine es muy común que esas relaciones de aspecto se expresen en relaciones de tanto a uno. Y eran muy comunes, son muy comunes, relaciones de aspecto de 2,35 a 1, que es bastante apaisado, 1,85 a 1, que es menos apaisado, 1,66 a 1, que es bastante más cuadradito, y así. Esa relación de aspecto puede estar dada por la forma de la ventanilla de cámara, o sea, el rectángulo que hay entre el lente y la película, que le da la forma a la imagen. Ahora, de ese rectángulo, cuando se hace la copia, se puede recortar un pedazo y hacerlo más apaisado o más cuadradito. Pero sí, digamos, de alguna manera, si uno quiere hacer las cosas lo mejor posible, lo que se hace es tratar de trabajar con una cámara que tenga una ventanilla de cámara de las proporciones que uno quiere trabajar la imagen, ¿sí? Cosa de desperdiciar lo menos posible de esta imagen al momento de la copia. Un poco parecido pasa con los formatos de los sensores. Hay veces que uno lee las especificaciones de una cámara y dice, bueno, esta cámara tiene 12 megapíxeles. Bueno, ¿y de qué proporciones es el sensor? 1 por 1. Ah, ok. Entonces de esos 12 megapíxeles hay una parte que yo probablemente me esté perdiendo arriba y abajo, porque yo no quiero una imagen cuadrada de 1 por 1, sino que quiero una imagen rectangular. Entonces me sobra un poco arriba, me sobra un poco abajo y ya no tengo 12 megapíxeles, tengo 5. Los celulares de ahora con dos lentes hacen varias cosas con esos dos lentes. Hay veces que esos dos lentes son para tener un teleobjetivo y un angular, o sea, un lente que toma un ángulo más chico y ve las cosas más grandes, y un lente que toma un ángulo más grande y donde las cosas se ven más pequeñas. Y hay veces que las cámaras componen con esos lentes digitalmente una imagen y permiten recrear desenfoques. Hay una cuestión que sucede con los lentes chiquitos, que son los lentes que van en los celulares, que es muy difícil tener poca profundidad de campo. Es decir, que, acá me estoy adelantando a temas de óptica, la profundidad de campo se refiere a cuál es el espacio que hay nítido en la imagen y cuáles son los espacios que están fuera de esa nitidez y que se ven borrosos. Entonces, cuando una imagen tiene poca profundidad de campo, tenemos un espacio muy pequeñito que se ve nítido y lo que está delante y lo que está atrás se ve borroso. Cuando una imagen tiene mucha profundidad de campo, se ve todo nítido. Lo que pasa con los lentes chicos, que son los que van en los celulares, lo pueden probar con su celular ahora mismo, es que tienen muchísima profundidad de campo. Entonces, si ustedes quieren sacar una foto donde haya una cosa nítida y otra foto y otra cosa desenfocada, lo que está atrás o lo que está delante
más cerca de la cámara, les va a costar mucho. Van a tener que enfocar algo muy, muy cerca y tener algo muy, muy lejos, y ahí puede ser que se note esa diferencia. Lo que hacen con esos lentes es digitalmente componer una imagen donde se recrea ese desenfoque que se generaría en forma óptica con un lente más grande, pero que no cabe en un celular porque el celular tiene un sensor chico y necesita un lente chico. Esa es una explicación como bastante simplificada y no del todo correcta, pero que creo que funciona para subsanar esa duda. ¿Más dudas al respecto de estos temas de la clase y aledaños? Bueno, mientras se piensan cosas que les hayan podido quedar en el tintero, les comento que el apunte referido a esta clase lo tienen en el EVA, tanto en la pestaña referida a esta primer clase, como en la que dice bibliografía. Y el título del apunte es Introducción a los sistemas de registro fotográfico, fotoquímico y electrónico. ¿Sí? Y de paso les adelanto que la semana que viene vamos a trabajar sobre exposición fotometría y la guía referida se llama de igual modo, ¿sí? Así que está bueno siempre, siempre lo decimos en relación a las clases presenciales, pero en este caso más aún, está bueno que les echen un vistazo, que los lean. Son apuntes más bien cortos que van al hueso, pero como hay terminología, palabras que muchos de ustedes van a escuchar por primera vez, está bueno que lo lean. Martín, ¿andas por ahí? No se nos ha desconectado el programa. Perdón, se me había silenciado un momento al mic mientras les contabas lo de Ok, la yo estaba bibliografía buscando y bueno. y después me quedé hablando en solitario. No, solo quería chequear que no te hubiera silenciado yo, que estuviéramos ahí No, descoordinados. estamos bien. Entonces, preguntaban por acá si buscan las especificaciones del modelo de su celular van a poder saber para qué sirve cada lente, claro. Y se superponen las demás imágenes o se usan a manos a la vez para generar el desenfoque. Es una composición digital, o sea, ya ahí hay un algoritmo que es como un programita que está cargado en el celular que le dice cómo procesar esa imagen para interpretarla y desenfocar una cosa, blurearla digitalmente y mantener otra cosa en foco. Un poco, a ver, lo que el programa hace es comparar las dos imágenes y, digamos, cuando uno saca una foto desde dos puntos de vista ligeramente distintos, se produce una diferencia de paralaje, que es que las cosas que están más cerca parecen cambiar de posición relativa con respecto a las cosas que están en el fondo. Entonces, a partir de eso, el programa puede diferenciar lo que está más cerca de lo que está más lejos y enfocar una cosa a la otra. ¿Cuál es la mejor configuración para grabar video en las cámaras reflex? Les decía, se los decía, pero no me escuchaban porque estaba silenciado. Depende de lo que estén haciendo, obviamente, pero rasgos generales, si lo que quieren es mayor calidad, busquen las opciones que tienen mayor ancho de banda. O sea, cuando ustedes van al menú de la cámara, les va a decir formato tal, no sé, ABC HD, 25 megabits por segundo, 50 megabits por segundo, 32 megabits por segundo. Bueno, el que sea más alto en megabits por segundo, ese va a tener mayor calidad. Después hay algunas otras especificaciones como
resolución, obviamente también la resolución más alta. Pero después hay cuestiones que tienen que ver con la compatibilidad con el medio que ustedes van a utilizar y también con tener cierto margen, quizás con el soporte de registro y demás. Hay veces que la mayor calidad quizás no la pueden usar en la postproducción o les resulta demasiado pesada, se quedan sin disco, se quedan sin tarjeta, y bajar un poquito la calidad no les cambia tanto el resultado final para lo que quieren hacer. Entonces eso es válido también. El formato de imagen de una película tiene que ver con el tipo de cámara o con la nitidez que requiere la imagen. Me refiero a las bandas negras en el cuadro. El formato de imagen te lo va a dar, en principio, la forma de la ventanilla de cámara, ¿sí? O sea, la cámara tiene un orificio rectangular que separa el lente de la película. La forma de ese rectángulo te va a dar la forma de la imagen. La nitidez va a depender de muchas cosas, de la óptica y del tamaño de la película, o sea, del formato en términos de qué soporte estés usando, si es una cámara de 35, si es una cámara de 16, de Super 8. Cuanto más chica es la película, menor nitidez va a tener esa imagen. Bien. Ahí en relación a esa pregunta, atenti, porque la palabra formato a veces la utilizamos en sentidos diferentes. Por ejemplo, en la presentación que está haciendo el Martín, hablamos de formatos fotoquímicos, de registros fotoquímicos y electrónicos, y de los diferentes formatos o tamaños de los soportes de registro en cada uno de los casos. Pero muchas veces, como les dice Martín, se relaciona también con la relación de aspecto que está determinada por la forma de la ventanilla. ¿Martín? Bien. Sí, estoy aquí, estaba viendo. Pensé que no te había pasado la misma de antes, perdón. No, aquí estamos. Queda poquito tiempo de esta reunión. No sé si querías agregar algo, Tincho. No, estábamos, con lo que es el tema de la clase estábamos y quedaban algunas dudas por ahí. Y por lo demás, no, biblio y demás ya está, así que ok, ya mencioné que la Biblia la encuentran tanto la de hoy como de la clase que viene en el EVA. Alguien preguntaba por allí si compartimos las presentaciones. Las presentaciones no. El material para cada una de las clases, y que va muy al hueso sobre lo que vimos en las clases, es el que tienen preparado en el EVA, ¿sí? Así que como un mapa de ruta, y sobre todo por si alguna vez no se pueden conectar para saber qué es lo que se vio en clase, pueden recurrir allí a los apuntes, además de contactarse con algún compañero que haya estado conectado. Y dicen por ahí, leemos el primer apunte entonces. Sí, el primero y el segundo. Justamente, el primero es el que acabamos de ver y el segundo es el de la próxima clase. Si ustedes ya tienen... Claro, el de la próxima. ¿Cómo? Les vuelvo a repetir los nombres. El de esta clase se llama Introducción a los sistemas de registro fotográficos, y el de la clase que viene se llama Exposición Fotometría. Si ustedes ya para la clase leyeron el apunte, en general les saca más jugo a la clase porque saben de qué se trata. Si hay alguna duda que les quedó del apunte, la pueden consultar y se más familiarizan un poco también con la terminología y demás. Eso para clases virtuales o reales.
reales. Bueno, Respondió en vivo, qué sé allí yo. a Camila. Exactamente. El primer apunte es el referido a lo que acabamos de ver y el segundo que mencioné es referido a la clase 2, que es la de la semana que viene. Bien. Bueno, chiques, tantas gracias por estar por aquí. Espero que les haya resultado útil y nos encontraremos digitalmente la semana próxima. Bueno, un saludo a todos. Que tengan buena semana. Abrazo, Martín, Gastón. Abrazos. Chau, chau.